preguntar de dónde sacó esa idea desde el momento en que no está en la Biblia. El católico dijo: hay que separar el concepto del pecado original del concepto plánico, es decir, que si los padres han pecado, los hijos sufren las consecuencias. Una situación de este tenor, según mi punto de vista en el Nuevo Testamento, es ampliamente contradictoria, pero también desafortunadamente es ampliamente usada por la teología. O sea, continuamos, yo me voy a comer una pizza, si ya está todo dicho. No está la palabra eternidad, no está omnipotente, no está inmortalidad, no está la creación desde la nada, no está el pecado original. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Si eso es lo que vengo diciendo desde hace 6 años, de un libro de historia común y corriente, uno de los muchos libros de historia que la humanidad escribió a lo largo de su historia. Y se acabó ahí. No está el pecado original. Y si no está el pecado original, acá en el auditorio está Laura Fecia, que escribió un libro muy bueno que es Apariciones Marianas, el gran fraude, y también está preparando otro igualmente polémico, más incluso. En 1800, así que es un libro que recomiendo, en 1854, Pío IX, el Papa, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, el cual para muchos cristianos significa que la Virgen María concibió a Jesús sin hacer la cochinada del sexo. Inmaculada Concepción significa que Él es el único ser humano de toda la historia en haber nacido sin la mancha del pecado original. Pero si el pecado original no existe, todos nosotros nacimos sin esa mancha. Así que por lo tanto ese dogma es un dogma que mañana por la mañana va a ser falso. O en la mejor de las hipótesis, dogma que mañana por la mañana desaparecerá. Porque todos nosotros nacimos inmaculados, porque el pecado original no existe. 1858. En Lourdes, a Bernadette Soubirous se le aparece la figura femenina que ella llama aquero, que en el idioma, en el dialecto pirenaico, quiere decir aquella. Ella la llamaba siempre aquella. Eso después se convirtió en la Virgen cuando la Iglesia, como bien explica Laura, cuando la Iglesia se adueñó de todo esto. Y aquella dijo 4 años después del dogma: yo soy la Inmaculada Concepción. Ahora, si era la Virgen, ¿sabía de lo que estaba hablando? Viendo que el pecado original no existe. ¿Y si no era la Virgen? ¿No será que le hicieron decir a aquella lo que no dijo porque le servía a la Iglesia? Que alguien avalase ese dogma que dogmatizaba la nada. Biblia de Jerusalén. Estoy manteniendo el pacto, Ninguna traducción es mía. Así que aquel que no esté de acuerdo conmigo, porque puede haber alguno entre ustedes, ellos discuten entre sí y después dicen, ellos los sabios, y después nos dicen a nosotros, los ignorantes, cuál es la conclusión. Pero que discutan entre ellos si no están de acuerdo. Es decir, discutan con los que escribieron los diccionarios, que lo discutan con la Biblia de Jerusalén, que dice que no existe omnipotente, que discutan entre ellos. Nosotros podemos esperar, no hay problema. Así que, si no están de acuerdo, que se la arreglen entre ellos. Y no estoy hablando de usar ni siquiera una sola de mis traducciones. Les estoy diciendo que la respuesta a todo lo que dicen ellos ya está escrito en la Biblia. Pecado original. Génesis 3. Ya saben, cuando Adán y Eva desobedecieron. Por cierto, esto viene perfecto para hablar del libre albedrío. La primera vez que Adán y Eva toman una decisión propia, se la mandan a guardar. Así que este es el libre albedrío. Es decir, te hacemos libre para decidir, pero si no haces lo que decimos nosotros, ¿eso es libre albedrío? En lo que a mí respecta, no, discúlpenme. Es decir, todos los dictadores del mundo dicen, si no haces lo que digo yo. Y si ustedes leen la Biblia van a ver que todo gira alrededor de esto. Si ustedes hacen lo que les digo, yo los ayudo. Y si ustedes no hacen lo que yo les digo, los aniquilo. Y eso es acá, acá, no en el más allá. Acá los extermino. Este es el libre albedrío del Dios bíblico. Que por suerte no es Dios, obviamente. Era un simple gobernante como todos los demás.
Ahora bien, resumiendo, estos dos individuos toman esta decisión autónoma que entre otras cosas significa la de volverse autónomos desde el punto de vista de la reproducción. Eva, es muy probable, como está escrito incluso en la literatura rabínica, se unió sexualmente con uno de ellos. Caín es muy probable que sea hijo de uno de ellos. En cambio, Abel es hijo del encuentro sexual entre Adán y Eva. Y después al respecto les voy a leer algo curioso que pasó con Adán cuando le presentaron a Eva. Ahora bien, digamos, la desobediencia. Biblia de Jerusalén. Aquí no se habla de un castigo para el hombre por motivo de una falta cometida, sino más bien de una medida preventiva. Así que cuando Adán y Eva toman esta decisión autónoma, los Elohim dicen, y lo pueden leer en la Biblia, lo pueden leer. Ahora el Adán se ha vuelto como uno de nosotros. Así está escrito, ahora el Adán se ha vuelto como uno de nosotros. Ahora, que no tenga acceso esto lo agrego yo, o sea, que no tenga acceso al árbol de la vida. Así que por eso, fuera de acá. Se trata de una medida preventiva porque los Elohim tenían terror de que el Adán, que ya ha entendido ciertas cosas, tuviera acceso al árbol de la vida donde se hacen otras cosas determinadas porque se podían volver poderosos y muy peligrosos para ellos. Se trata de una acción preventiva. Así que no es que los expulsan del paraíso como un castigo, los expulsan para evitar que se volvieran poderosos y que después se les pusieran en contra. Pero no termina acá. En lo que respecta al dogma del pecado original, escuchen bien esto, página 25, edición del 2013. No hay que buscar aquí todo eso que fue dicho después. Ya sea que se trate de las relecturas bíblicas, por ejemplo la de Pablo en Romanos 5, o de las formulaciones dogmáticas de la Iglesia. No hay que buscarlas acá, porque no están. No hay una palabra que signifique Dios, tampoco una para eternidad, tampoco omnipotente, tampoco creación, tampoco inmortalidad. No existe el pecado original. ¿Hay necesidad de decir otra cosa? Y no estoy hablando de ninguna traducción en particular. Estoy leyendo lo que escriben ellos. Y desde hace un tiempo yo vengo diciendo que hago el trabajo de un idiota. Es decir, el trabajo más estúpido del mundo. Yo leo lo que está escrito. Yo leo lo que ya está. Es un trabajo de idiota, en serio. Leo lo que ya está escrito. Así que ahora no existe ninguna de estas cosas que mencioné. Y ahora llegando a este punto, la pregunta obligada es, pero si no hubo creación, pregunta la periodista. De acuerdo con la lectura bíblica, ¿se puede hablar entonces de una creación de Adán? El teólogo católico dice, Adán fue, puntos suspensivos, fue hecho, eso es algo bastante diferente. La periodista dice, entonces en eso está de acuerdo con Mauro Bigli, ¿no? No, quise decir que fue con otra cosa, salió de algo, si queremos mantener la alusión, una posible alusión a que el hombre fue hecho a partir de otra cosa, sí, que se hizo a partir de otra cosa. Lo que me parece es que no podía seguir hablando. O sea, el hombre no fue creado, fue hecho a partir de otra cosa, exactamente como dice la Biblia. Es decir, nosotros somos organismos modificados genéticamente. Y cuando hicieron a Eva, ahora bien, la Biblia al respecto dice claramente una cosa. Quien tenga la Biblia, que busque Génesis 2, versículo 23. O sea, nos dicen que la Biblia dice el hombre fue creado en el paraíso terrestre. Por empezar, el hombre no fue creado. La Biblia ni siquiera dice que haya pasado en el paraíso terrestre, sino que dice que los Elohim tomaron al Adán y lo pusieron en el Gan Eden. Entonces, el Adán fue hecho en otra parte y después lo agarraron y lo llevaron a ese lugar. Y llevaron solamente los masculinos, el Adán. Y por eso en la Biblia aparece con el artículo, es decir, como el Adán. Porque no es que era el nombre de uno de ellos, sino que indica una especie.
y se llevaron a los masculinos, porque dice la Biblia, para que custodiara y trabajara ese lugar. Después dice la Biblia que después de un tiempo Dios se da cuenta, porque parece que no sabía, que la compañía de los animales para el Adán no era suficiente. Le vienen con retraso las ideas a Dios, no lo pudo prever, parece. Y así que decide hacerle a la mujer. Y para hacerle a la mujer, como escriben los genetistas con los cuales estoy colaborando y que lo están escribiendo en el libro, utilizaron un protocolo de clonación que es igual al que tenemos nosotros hoy, salvo un paso intermedio que en la Biblia no se menciona. Podemos hablar de eso después si quieren. Así que entonces ponen al Adán en un sueño inducido profundísimo, le sacan una cosa de una parte lateral curva, que aparece traducida como costilla, cierran la carne donde hicieron la extracción y con eso que extrajeron crearon a la mujer. Y se la presentan a Adán. La Biblia, que es una síntesis de relatos mucho más antiguos, en los que este proceso está descrito mucho más detalladamente, se dice que deciden hacer a la mujer y entonces la hacen. Yo fui a comer a la casa de Laura Fezia, la escritora de quien les hablé hace un rato, y le dije: Laura, esta vez la pasta te salió en el punto justo. Lo que quiere decir que todas las otras veces no me escuchaste. No es cierto, Era para hacer una... Yo le digo: Laura, esta vuelta la pasta te salió perfecta. Los Elohim le presentan la mujer al Adán y el Adán dice, traducción de la Biblia de la familia cristiana, ahora el Adán dice: esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora, esta vez. En hebreo está escrito con el artículo, esta es la vez. Y los judíos que lo traducen al inglés lo traducen como finalmente. O sea, finalmente. Esta que tengo acá es la justa. Es decir, todas las que me dieron antes, no. Y en la literatura rabínica está escrito que él rechazó otras hembras. Y acá aparece un juego de palabras que es magnífico. Y cuidado que esto está escrito en la Biblia que tienen en su casa, no en la traducción mía. Solamente la tienen que leer prestando un poco de atención, porque es un libro fascinante, es un libro lleno de cosas increíbles. Esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Las otras se las pueden... no le gustaban. Y me imagino a Dios diciendo, bueno, por fin esta de ahora anduvo bien. Y así que por eso será llamada, a propósito esto en italiano no encaja, tanto es así que acá precisamente escriben la palabra en hebreo, por eso precisamente acá dejaron las dos palabras en hebreo. Así que será llamada donna, varona, mujer, lo cual en italiano no encajaba para nada. En hebreo en cambio se puede entender perfectamente. Será llamada isha porque del ish fue sacada. Ish significa individuo masculino. Isha es la unión de la terminación femenina con el masculino ish. Así que salió de un ish, por lo tanto es una isha. Algo así como decir salió de un hombre, así que es una hombra. Dice, esta vez por fin la hicieron de mí. Esta de ahora está bien. Acá lo dice, continúo con el pacto. Y aclaro otra vez, solamente hay que leerla. Repito, todos tenemos la inteligencia para entenderla, todos por igual. No vamos a tener ningún problema, solamente hay que leerla con un poco de interés, con un poco de atención, si es posible liberándose de esos filtros que hayan sido puestos antes, por los cuales uno lee y esta vuelta es hueso de mi hueso, carne de mi carne. No, momentito, esta vez, eso quiere decir que hubo otras veces que no. Así que sobre esto no puede haber dudas. Ninguna duda, las otras veces no. Ahora bien, Adán fue fabricado. No está omnipotente, no está eternidad, no está el pecado original. En el año próximo, 2020, parcialmente lo van a ir haciendo. La iglesia va a abandonar el Antiguo Testamento porque ya no lo pueden defender más. En el 2008 ya la congregación de culto del Vaticano mandó una circular que pueden encontrar en internet, no es ningún secreto, a los obispos y a los sacerdotes diciéndoles que no usen más en la liturgia el nombre Yahvé porque no es cristiano. En el 2008. Y es correcto. Y gradualmente, conforme pasa el tiempo, o sea, ellos lo saben ya desde hace bocha. Lo que pasa es que debido a las formas de comunicación actuales, todo se está viralizando y ya no lo pueden controlar más como hacían antes, hasta finales de los años 50 o 60. Así que por eso el Antiguo Testamento gradualmente será abandonado.
porque ya no lo pueden sostener más, obviamente, porque lo que dice ahí es muy evidente. Así que después de eso todo se centrará en el Nuevo Testamento. El problema es que como el Nuevo Testamento existe, o mejor dicho, ese personaje de ahí, la figura crística, existe como hijo del Dios Padre, que es el Dios del Antiguo Testamento, y existe porque fue enviado enviado para reparar el daño mortal provocado por el pecado original. Pero si en el Antiguo Testamento no existe el Dios Padre, no existe el pecado original, Jesucristo entonces... O sea, es inútil negarlo. Si no existió lo otro, no existe esto. No se puede decir, bueno, abandonemos eso y centrémonos en esto. Centrémonos en esto si la gente continúa sin pensar. Pero si pensaran no se podrían centrar ni siquiera en esto. Lo que no quiere decir que eso que está escrito ahí, o sea, lo que dice Joshua Ben Yosef, no sea que entre otras cosas nosotros lo llamamos Jesús, pero deberíamos llamarlo Josué, como yo lo llamo en mi libro, porque él se llamaba Josué, como todos los otros Josué de la Biblia. Pero si lo llamamos Jesús, al menos parece que fuera el único. Pero no, se llamaba Josué y se acabó. Jesús es la latinización, pero a todos los demás los llamamos Josué y a él casualmente lo llamamos Jesús. No, él se lo llamaba Josué como todos los demás. Así que si este Josué existió, yo, digamos así, estoy entre los que piensan que puede ser que haya existido. Pero no hay ninguna prueba histórica, que quede claro. Por eso digo que estoy entre aquellos que piensan que puede haber existido. Porque incluso los llamados autores romanos que hablan de ese grupo no hablan de él. Hablan de los cristianos, es decir, de una secta que tenía como jefe a uno que llamaban el Cristo. Pero cuando Tácito habla de esta secta, él la llama superstición. Lo que quiere decir que él es el primero que pensaba que no existió, porque de otra forma no lo hubiera definido como superstición. Por lo que no hay ninguna prueba histórica. Pero yo estoy entre aquellos que tienden a pensar que ese rabino judeo-mesiánico, antirromano, sí existió. Después sobre eso se construyó, gracias al pensamiento griego, platónico y neoplatónico, particularmente la conocida figura crística. Y para construir la figura crística la conectaron con un Dios Padre del Antiguo Testamento, donde no es mencionado, y le dieron como justificación al pecado original que no existe. Por lo tanto, la figura crística no tiene razón de ser. Yo, en el libro que escribí para Mondadori, dije al principio que yo había hecho un análisis paralelo. Acá en este libro, La Biblia no habla de Dios, está la primera parte. En el otro libro que salió hace una semana y que esta noche ya lo tenemos acá terminado, o al menos ya están terminadas todas las copias que me mandó Mondadori, y utilizo la misma técnica, e hice un análisis paralelo entre el Antiguo Testamento y los textos griegos. Principalmente lo hice con Homero, para mostrar cómo es que relatan exactamente la misma historia. Es decir, que hablan exactamente de los mismos individuos, a los cuales la Biblia llama Elohim y que los textos griegos llaman Theoi. Y a los que en la India llaman los Devas y que en en América los llamaban los Viracocha, pero son siempre los mismos. Siempre tienen las mismas características físicas, las mismas actitudes, las mismas necesidades neurofisiológicas, se movilizan de la misma forma, usan la misma tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras cosas, este libro ha pasado ya no me acuerdo bien, pero dicen que pasó a ser un bestseller después de que tuvieron que hacer muchas más reimpresiones, cosa que yo no sabía. Así que ahí comencé lo que después continué en el otro libro. Repito que fue publicado hace unos días atrás. Precisamente para mostrar cómo los pueblos antiguos contaron todos en realidad la misma historia. Y si se aplicase a la Ilíada y a la Odisea la misma metodología, es decir, la misma categoría exegética y filológica que se le aplicaron a la Biblia, podríamos crear el monoteísmo homérico. Pero por fortuna nunca se le ocurrió hacer algo como eso a un teólogo, porque de lo contrario estaríamos acá ahora discutiendo sobre la teología homérica. Pero por suerte no se le ocurrió eso a ninguno, por lo cual nos limitamos a hablar de la teología bíblica, pero las historias son iguales. Y lo interesante es que si nosotros agarramos
Una cosa de la que ya nadie habla, porque obviamente en ese momento, después del concilio de Nicea, cuando había un poco más de 40 o 50 cristianismos diferentes que eran predicados originalmente, y Constantino reunió varios representantes en Nicea y les dijo: ahora ustedes van a salir de acá con uno solo. A todos los demás los tiramos a la basura y los hacemos desaparecer. O sea, definan ustedes una verdad. No me importa cuál sea, elíjanla ustedes. Y a todas las demás las vamos a declarar heréticas y las vamos a hacer desaparecer. Y por votación eligieron la que creemos ahora, es decir, la que se enseña. Y si en la votación se hubiera elegido otra, ahora creeríamos en otra cosa, pero eligieron esta. Ok. Después de lo cual, todo eso que hacían y decían los primeros cristianos, obviamente, se fue buscando hacerlo desaparecer. Después, por suerte, escribieron libros, como por ejemplo los de Celso. Esto fue en el siglo II después de Cristo. Y es cierto, Celso fue después declarado uno de los herejes. Y también, por ejemplo, los de Justino Mártir, que por el contrario fue declarado santo y es uno de los padres de la Iglesia. Y ahora escuchen lo que dice Celso. En su libro llamado El verdadero discurso, en el capítulo 5, estamos en el siglo II después de Cristo, por lo que habla de las varias creencias de los cristianos. Dice: bien, dejemos afuera todos los puntos que se pudieran refutar al que llaman su maestro, y considerémoslo un auténtico mensajero. Ahora bien, ¿fue él el primero y el único en venir o algún otro vino antes que él? Si intentan, está hablando de los cristianos, si intentan afirmar que es el único, ahí se los puede atrapar en una flagrante mentira y contradicción, porque afirman tajantemente que también vinieron otros, alrededor de un número de 60 o 70 por vez. ¿Entendieron? Y dicen también que sobre su propia tumba vino uno, o según otra versión 2, y le dijeron a las mujeres que había resucitado. El Hijo de Dios, al parecer, no era capaz de abrir solo la tumba y necesitaba que otros movieran la piedra. Esto está clarísimo, lo dice en los evangelios. Otro de estos mensajeros se le presentó al carpintero cuando quedó embarazada María, después les cuento algo curioso sobre eso, y otro más para hacerlos huir a Egipto. Él está bien lejos de ser el único que se dice que vino a visitar al género humano. Siglo II después de Cristo. Los cristianos decían que estos sujetos venían en grupos de 60 y también de 70 por vez. O sea, todo esto de acá se hizo desaparecer porque eligieron la verdad que dice que ese es el único Hijo de Dios y eso es lo que tenemos que creer. Pero los primeros cristianos no creían eso. Justino Mártir, padre de la Iglesia, santo. En su libro Apología del Cristianismo, digamos que era coetáneo de Celso, le escribía al emperador Antonino Pío. Para decirle: ¿pero por qué nos persiguen a nosotros los cristianos? ¿Por qué? Y escuchen lo que le dice. El nuestro, es decir, en el que creemos nosotros, es como el de ustedes. Usted sabe de hecho de la cantidad de hijos de Zeus que se habla en las escrituras suyas, y que son como los del nuestro. Hermes, que es el intérprete de Logos, Asclepio, que curaba, Heracles. Después, alguno intentará reprobar el hecho de que fue crucificado, aunque también esto es algo común entre los hijos de Zeus, que nombré al principio. Después, el que digamos que nació de una virgen, aunque esto también sea para vosotros algo común con la historia de Perseo. Cuando afirmamos que él sanó a cojos y paralíticos, todo esto es igual a lo que hacía vuestro Asclepio. O sea que el padre de la iglesia, santo, dice: ¿pero por qué se la agarran con nosotros? Porque seguimos a uno que sea exactamente igual a esos que siguen ustedes. No hay ninguna diferencia y esto es recontra evidente. Y lo dice un padre de la iglesia. Dice: ¿pero por qué se la agarran con nosotros? El nuestro es como el de ustedes. Igual, no hay ninguna diferencia. ¿Entienden? Después llega el concilio de Nicea, después el de Constantinopla, y a partir de ahí nosotros tenemos el credo niceo-constantinoplano, el que dice: yo creo en Dios, Padre omnipotente, creador del cielo. Toda una cosa que se inventaron ahí, porque antes de eso no existía, en grupos de 60 o 70. Tenemos también la bella historia de María, que recibe la visita de Gabriel.
Ahora bien, Gabriel es una palabra en hebreo que no es un nombre. Es un término funcional, significa Geber de un él, es decir, uno que ejerce el poder en representación de un él. Él es el singular de la palabra Elohim, sintetizando, la que indica a los poderosos, es decir, a aquellos que tienen el control. Así que el Geber de un él, que en hebreo se llama, como la palabra suena, Geber de un él, la transforman en Gabriel, cambiando el largo de las vocales, etc. Se transforma en Gabriel, es decir que un Gabriel se encuentra con María y ella queda embarazada sin haber estado con un hombre. Este tipo de cosas en el Antiguo Testamento se cuentan muchas veces, es decir que muchos visitaban a las mujeres de la familia abrahámica y después de que ellos las visitaban, ellas quedaban embarazadas. Esta historia de acá se repite constantemente en el Antiguo Testamento, pero atención, en los textos coetáneos es decir, paralelos a los evangelios, se cuenta, por ejemplo, el hecho de que José tenía miedo de que María hubiera sido engañada por alguien que se hizo pasar por otro. Ahora bien, esto que cuento en los evangelios canónicos obviamente fue borrado, porque José debe ser uno que aceptó la voluntad de Dios. Y no fue así. Él pensaba y decía, pero si fue así, ella debe ser lapidada. Y así que se le presentaba toda una serie de problemas porque tenía miedo de que alguno se hubiera hecho pasar por otro.